¿no? Una burocracia técnica implicaría que ustedes quieran adecuarse en un momento, como hace Japón por lo menos, cuando tiene cambio de primer ministro, cambian 500 personas, o sea, no como nosotros que entre comillas, los 3.500 aproximadamente de confianza, más el resto es un montón. Entonces, esa burocracia permanente técnica que tienen muchos países asiáticos, hace que puedan adecuarse. Por ejemplo, ahorita entramos y ahorita vamos a ser socialdemócratas, todos con el cassette, la terminología, las herramientas, el modelo, y nos ponemos en sintonía y trabajamos para el cumplimiento de las metas de ese primer ministro, ¿no? Y esa corriente como tal. Pero si después fuera, bueno, ahora vamos a ser liberales, pues nos cambiamos el cassette, y ahora vamos a ser socialistas, entramos a otro. Entonces, ese dominio, tanto de las herramientas propiamente teórico-prácticas, que tiene que tener un funcionario, ¿verdad? Entonces es otro rollo. Pero bueno, ya estamos la mayoría, o sea, 2, 4, 6, 8, 9. Sigue, Jonathan sigue como doble. Tiene la dualidad. Está que es que solo miraba que movía la boca y yo dije, no está, a veces me falla mucho la bocina, entonces no me arriesgo. Sí, pues, si estabas vos con la filosofía maya que implica la dualidad. Ahí están, por eso les mencionaba la vez pasada que los gemelos a veces no son, los gemelos supuestamente del pombujo, no son completamente gemelos. Voy llegando de la playera, por si lo pueden pensar a ver. Hombre, es Palestina. No importa, pero... Sí, pero está... Yo le iba a decir, ya vio, la fe es lo que se pierde. Sí, ni el pan ni el circo, a vos, pero sí están. Aquí ni pan ni circo. Bueno, entrémosle pues, ¿cómo vamos a hacer el pequeño sorteo de quién expone? Me imagino que todos ya enviaron la tarea. Las parejas que están, cuénteme qué parejas están acá. Juan Carlos, ¿con quién vas? Yo voy con Ana Lucía, ya le escribí, pero todavía va en camino. Ya, Andrea, ¿con quién va? Yo voy con Andy, pero él también está en el tráfico, según lo que me dijo. Ya. Ahora, Juan Carlos va a ser el 1. Ok. Grupo 1. Primero siempre es el 1. Andrea es el 2. Jonathan, ¿con quién vas? Yo voy a trabajar solo. ¿Vas a trabajar o trabajaste? Los dos. Te quemaste. Y sí, ¿con quién trabajó? Buenas tardes, licenciado, con Eugenia. Con Eugenia. Y Eugenia sí está acá. Bueno. Gerardo, ¿con quién trabaja? Ustedes son los 4 Easy. Easy con Eugenia. Gerardo. Gracias. Yo trabajé solo, Lick. Ustedes hubieran hecho buen trabajo. Para el siguiente. Vamos a ver. Gerardo sería entonces el 4. No, el 5. Sería el 5. ¿Y Senia con quién trabajó? Sola, Lick. Bueno, hubieran trabajado juntos. Pero bueno, entonces voy a cortar los papelitos para Gerardo, ¿así? Lick, yo creo que en este grupo hay traumas de trabajar en pareja, Lick, a la otra organiza usted las parejas. Sí, a veces, fíjense que a veces uno en los trabajos no puede elegir con quién trabajar, ¿va? A veces es bueno y otras veces es malo, pero normalmente uno no elige en los trabajos con quién estar, ¿va? Entonces, a veces hay que quitarse uno esos elementos, pero sí también que no lo parasiten a uno, ¿va? Que ese es otro problema, ¿va? Dentro del... ahorita no me voy a adelantar mucho, pero
Espero que todos estén preparados. Por eso les decía, no eviten que una parte la haga uno y la otra parte la haga el otro, porque a veces cuando tendrían que exponer, por ejemplo, ahorita uno de los que ganó o perdió la oportunidad de compartir con nosotros su conocimiento, a veces no, obviamente la persona, el trabajo del otro que no se entendió, que no se leyó, se mira uno mal. Pues. Estas son, como son varias, esta es parte del trabajo que le vamos a ir asignando punteo. Entonces, obviamente implica ir al revés. No es el 5, es el 2. En este caso sería Andrea León. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Le tocaría a usted empezar con lo de la comprobación. Liki, pero mi pareja no está. Pero el trabajo usted me imagino que lo leyó y lo tiene, ¿no? Sí, ya se lo mandé. Va. Entonces empezaríamos con la autoevaluación, que es un poco más fácil que la comprobación de la lectura. La primera pregunta es: caracteriza en forma breve los conceptos de paradigma y de revoluciones. No, esa no es, esa es la 3. Estoy bateando. La primera sería la de: si usted actuara como investigador en el campo de las ciencias sociales, ¿con cuál o cuáles de las corrientes filosóficas tratadas en esta unidad, se identificaría? ¿Y por qué? Uh-huh. Démosle. Pues lo que nosotros trabajamos con Andy, pues nos identificamos así como en la fenomenología de Husserl, no sé cómo se pronuncia el nombre de él. Sí, Edmund Husserl. Sí. Ajá. Y con la hermenéutica de Gadamer, con la fenomenología, porque me permitiría comprender la experiencia vivida y describir los fenómenos sociales sin imponer teorías previas, centrándonos en cómo los actores sociales experimentan su realidad. Y con lo de la hermenéutica, porque la investigación en ciencias sociales siempre implica interpretación, poder comprender los textos, discursos y acciones. Además, la idea de la fusión de horizontes de Gadamer refleja cómo el investigador y el objeto de estudio se enriquecen mutuamente. Eso tenemos. Bien. Vean, para los que no recuerden, hablamos como esa reducción eidética o epoché o epoqué. Implica, es un ejercicio, por supuesto, pero no es fácil uno quitarse el prejuicio de entender el fenómeno. O sea, uno llega casi siempre, como mencionábamos, llega uno con el bagaje de conocimientos, llega sucio, si se quiere, de esos saberes al fenómeno que pretende uno conocer. Entonces, en este ejercicio supuesto de epoché o epoqué, implica quitarse esos prejuicios, quitarse ese velo académico y tratar de tener una experiencia lo más prístina posible, o sea, una experiencia lo más puro posible para conocer el fenómeno. Entonces, casi uno entrar, como diríamos, casi de ingenuo a entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, como ejercicio es un intento, pero realmente en la práctica es bastante difícil. Y por supuesto ya habíamos visto cómo la hermenéutica implica, como inicia la hermenéutica, recordarán ustedes que inicia primero con la interpretación de textos bíblicos y el textos jurídicos, que son esas partes de lo interpretativo, que es leer entre líneas cuando se está tratando de comprender algo, ¿no? Entonces, principalmente en temas escritos, ¿verdad? Pero también, obviamente, esa hermenéutica que implicaría en tratar de la comprensión más que la interpretación, más que la explicación, que sería normalmente en las ciencias físico-químicas, físico-biológicas. Aquí estaríamos en ese intento de la comprensión, ¿va? Interpretación y comprensión de las cosas, ¿no? Por ejemplo, como habíamos hablado la vez pasada, cómo
las poblaciones entienden, comprenden o cómo interpretan el sentido del servicio, por ejemplo, el servicio público, lo que es la ciudadanía, lo que es la democracia misma, pues, o sea, cómo la interpretan, cómo la viven, etc. Entonces, esas partes uno tendría que estar. Ustedes creo que la mayoría no va a recordar este ejercicio que intentó hacer la UNICEF. Intenta poner a Roxana Valdetti y a Otto Pérez cuando gobernaban, que viviesen con una familia en extrema pobreza. Supusieron ellos que estos iban a tener esa sensibilidad y esa experiencia de vivir en la pobreza y demás, aunque recordemos que en alguna medida por ser militar y ser caibil y haber participado en la guerra y en estar en espacios extremadamente difíciles, si se podría decir, Otto Pérez iba a ser, en este caso, no le iba a costar tanto, y que iban a sensibilizarse, valga la redundancia, que ellos buscaban sensibilizar, ellos decían eso, no concienciar, que implicaría también otros más profundo, pero obviamente ninguno de los dos, y después de eso, obviamente este ejercicio ya no se siguió por la misma situación de los robos tan abiertamente cínicos que tuvieron ambos, ¿no? Entonces esa parte era. Pero volviendo a lo que usted decía, muy bien, sigamos la número 2. Voy. En la número 2, ¿qué diferencias y semejanzas existen entre el empirismo y el realismo? Ese es el inciso A. Y el B, ¿cuál doctrina filosófica afirma que la razón y el conocimiento son necesarios para conocer la realidad? Entre las diferencias tenemos que la principal es que radica en su foco central sobre el origen y la naturaleza del conocimiento. El empirismo se enfoca principalmente en el origen del conocimiento, sosteniendo que todo conocimiento se basa en la experiencia. Y para el empirismo radica la mente es una tabla rasa que registra información. Una de las semejanzas es que ambas corrientes en sus versiones científicas se oponen a formas de idealismo y la especulación metafísica. El empirismo científico y el realismo valoran la experiencia como un componente crucial del conocimiento y como la instancia final para la constatación de teorías. Ahorita voy lo de qué es cuál doctrina filosófica, pues la doctrina que explícitamente combina la importancia de la razón y la experiencia para conocer la verdad es el realismo científico. También se menciona que el empirismo científico reconoce el papel de la razón en la ciencia. Además, su base es en la experiencia. Y finalmente el texto señala que epistemólogos como Gaston y Carr destacan el papel de ambos elementos en la investigación científica. Sí, bien, aunque ahorita que entra Raúl, ¿con quién trabajaste? Raúl, manifiéstate, hazte presente. ¿Estás ahí? Sí, está trabajando solo. Bueno, vos vas por venir tarde, porque si no, si hacemos esto, tendrías que haber estado para el sorteo, ¿eh? Entonces, para que no pase que después todos no quieran entrar el jueves, para que no les toque, te vamos entre un rato, no sé si te vas a poder escapar un rato para hacerte algunas preguntas, o al menos que las vamos a leer, ¿verdad? Pero recuerden, ustedes tienen que estar tiempo acá, ¿verdad? Bien, Andrea, vean, no hablamos de la vez pasada, pero John Locke, como mencionábamos, hablaba del empirismo y por supuesto también hablaba del liberalismo y parte de ese pacto social, o al menos otro pacto social, la parte del de Rousseau y el de Hobbes. Él hablaba en este caso de
dentro de hombres libres, plantearse ese ejercicio, pero que uno no tiene nada, hasta cierta forma no viene con ideas preconcebidas y demás, pero lo curioso es que él decía, no, que de las ideas innatas era la de la propiedad privada. Pues, entonces era ahí algo ridículo porque él planteaba que el concepto de propiedad privada sí ya venía, ese sí, o sea, había tabula rasa para todas las demás cosas, pero no para la propiedad privada. Y ese fue el argumento para expropiar a los Pieles Rojas, en todas las colonias inglesas, que invaden también a la población en el Caribe y no digamos en los pueblos africanos y demás. Entonces, yo decía, es porque ellos no tienen el concepto, son tan atrasados que no tienen el concepto de la propiedad privada. Cuando acá, básicamente, como ya habíamos hablado, los pueblos originarios ya tenían un concepto de lo común, o sea, que a todos les pertenecía. De hecho, ese principios socialistas les llevan, o sea, los jesuitas y demás lo llevan a Europa y entre esos se filtra, y Rousseau mismo hablaba del buen salvaje, justificando esas formas organizativas que ya habíamos hablado desde los iroqueses, que ya tenían ese planteamientos confederativos, esa parte de vivir en ciertos espacios comunitarios, lo que también los mayas ya habíamos mencionado en el Popol Vuh, planteaban la elección en este caso, el consenso como tal, y otros pueblos también en Mesoamérica que elegían obviamente a sus reyes. Entonces, por ejemplo, aquí, más que pensar, tenían un problema los españoles en un momento para poder justificar, los reyes, pero no podían decir que acá no se manejaba por reyes, sino que en este caso cabezas de familias, en este caso de las 13 del Nima Quiché, de las 13 familias del Nima Quiché, por decir 13 con pequeñas grupos, aldeas, mini ciudades-estado, que tenían su forma de organización político-social. Entonces no podían ellos decir eso, entonces decían reyes, porque no les quedaba otro por decir uno de sus reyes. Y entonces era parte de eso. Y de esas del Nima Quiché también había casas dirigidas por mujeres, ¿no? Entonces era una parte que obviamente no la podían mantener y justificar, pero algunos pensadores no querían admitir, en este caso europeos, no querían admitir que aprendieron de esas formas. Y ya lo habíamos mencionado, como el mismo Benjamin Franklin, y otros van a piratearle a los pueblos iroqueses o los Haudenosaunee, que eran los que habían planteado este tipo de organización político-social, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Sí, pero, perdón, antes, Andrea, también si alguien quiere compartir algún elemento que investigó además de su trabajo, o sea, para que enriquezca, ejemplos y demás de lo que la compañera que está exponiendo pudieran agregar para enriquecer, fuera bueno. Ana Lucía, ¿con quién trabajó? Con Miguelito. Juan Carlos. Con Juan Carlos, va. Entonces, vamos a... se salvaron por el momento, pero pueden participar en el sentido de opinar, ¿verdad? Okay. Si hicieron una acotación, alguno más. Sí, dale, Juan Carlos. Y aprovechando, Lick, yo escuché que la compañera ahí, Andrea, ella se fue mucho por fenomenología. Sí. Nosotros ahí con Ana Lucía también, bueno, sí pusimos fenomenología, pero estábamos ahí, no discutiendo como buena pareja, pero hablando del empirismo. Pues para nosotros, de alguna manera, en esa primera pregunta, siempre está el tema del empirismo presente, y creo que para muchas otras, un factor clave siempre va a ser el empirismo. Y razón de ser es porque al final del día el empirismo pues nos va a dar un dato con base a lo que es un hecho, una experiencia muy palpable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros nos fuimos por esas dos.
El racionalismo no tanto, pero sí le metimos un poquito más de sentimiento al empirismo y a la fenomenología, solo como aportación ahí para el primer enunciado. Sí, vean, en política el empirismo tiene algunos bemoles, y estos uno tiene que también ver, o sea, tal vez el pragmatismo, que es, como mencionábamos, que era parte también de las filosofías latinoamericanas, filosofías que se producen en América, de los dos grandes aportes que produce América, en este caso sería la filosofía pragmática en Estados Unidos, pero también obviamente en nuestra América tendríamos que plantear la filosofía de la liberación, o sea, la política de la liberación. Todas las ciencias sociales de la liberación es un aporte de Latinoamérica, igual que la teoría de la dependencia, que aunque Marx ya la había esbozado, no, esos libros de Marx fueron de los últimos, de los inéditos, y entonces no lo conocieron muchos de los pensadores marxistas de nuestra América, pero que con el tiempo después se descubre que esas ideas también ya estaban en Marx, ¿verdad? Pero en este caso, como nadie las había escrito, nadie había sacado sus cuadernos, nadie había revisado esas notas, pero en términos generales son los dos grandes aportes de Latinoamérica. Decía, el problema a veces del empirismo, al igual que el mismo pragmatismo, es que se rompe en muchos casos. Yo les había mencionado, estaba bien cuando lo que habíamos hablado el día anterior, cuando Xi Jinping habla de que no importa el color del gato con tal de que case ratones, ¿no? Entonces sonaba a todos, ¡ay, cómo es posible que eso sí ya es capitalismo! No, o sea, Marx ya había hablado en esa onceava tesis sobre Feuerbach, que les pedí que buscaran. En esa Marx está diciendo, más que, o sea, las ciencias sociales, él hablaba de la filosofía, pero aplicaba, obviamente, entendía todas las ciencias sociales. El problema es que se han quedado a interpretar o a describir, a interpretar el mundo, cuando lo que se necesita es transformarlo. Y esa parte, Marx está hablando de la teoría y la práctica. Entonces, la práctica no es un divorcio a la teoría, pero en este caso son dos caras de la misma moneda. El problema es que cuando nos caemos en el pragmatismo mismo, es como cuando alguien dice, lo importante es estar haciendo, yo soy activo, y en un momento nosotros, no piense, o sea, hasta los mismos, a veces partidos de derecha, no piense, nosotros pensamos por usted, o sea, hasta ese mismo ridículo, más vale obras y no palabras, o sea, no. En la política, una política realmente que cumpla con la población, tiene que estar en esos dos espacios, o sea, no solo el hacer por hacer, sino que porque caeríamos en lo que se llama activismo. Y el activismo, como ustedes saben, solo hace acciones, es casi como por decir, ustedes remen, o sea, no importa para dónde, pero remen más. Esa parte es algo así. O sea, cuando uno no sabe a dónde va, cualquier camino es bueno, dice el dicho, ¿no? Entonces, si realmente estamos así a la deriva, obviamente no funciona. Entonces, imagínense ustedes como alcaldes o en este caso ministros y demás que están haciendo acciones solo por gastarse el presupuesto para decir, pero no están concatenadas, no tienen función, no tienen una línea de pensamiento hacia dónde van. Entonces, ahí están en activismo, o sea, estar tapando goteras, o sea, esa no es. Entonces, como diría Lenin, ¿no? Una teoría, una práctica revolucionaria no puede existir sin una teoría revolucionaria. O sea, por lo tanto, la teoría obviamente es la que complementa la práctica. Entonces no podemos separar esa parte y quedarnos muchas veces solo con esa parte empírica.
Por eso les decía, hay que estar consultando permanentemente a la población, a readecuar uno sus metas, la planificación participativa, que es vital en la política, al menos en lo que cuando uno quiere hacer las cosas bien, o sea, estar consultando a los afectados cómo va la onda, involucrarlos en la planificación, en la ejecución, y en la evaluación, por supuesto, de todo el fenómeno, ¿no? Entonces es parte de lo que estamos hablando, de una nueva política, ¿verdad? No solo quedarse uno con el hacer por hacer, ¿verdad? Bien, no sé si nos va a dar tiempo, lo demás va. Démosle, Andrea, la siguiente. Ok. Señala en cada caso los grandes constructores de las ciencias sociales que según el texto se ubican en las diversas escuelas filosóficas. Materialismo dialéctico está Carlos Marx y Federico Engels. El empirismo, Emily Durkheim, no sé cómo se pronuncia. Durkheim, sí. Sí, es el positivismo, Augusto Comte. El positivismo lógico, el Paul Lazar. Y otros investigadores también, ¿verdad? Y hasta Herbert, Raymond y así. Fenomenología, el Alfred Schultz y filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Sí. Sí, eso tengo. Bueno. ¿Alguien más bueno, de hecho, esa era fácil porque sí iba buscando uno, o sea, sin profundizar mal, ¿verdad? ¿Alguien más quiere compartir? Ya. Si no, pasamos a la siguiente. ¿Sí? Sáquelo. ¿Qué pasó? Sáquelo. ¿Qué pasó? Le cortaron la lengua a Gerardo. Estoy trabajando solo, decía. ¿Me oyen? Sí. Ok. Pues a mí sí me gustaría compartirle mi respuesta a la primera pregunta con respecto a qué corriente filosófica me identificaría. Y yo escogí dos y las menciono y no porque sea ese orden en el que las utilizaría, pero yo utilizaría el materialismo como un fundamento último del análisis y también la filosofía analítica del lenguaje. ¿Por qué última? ¿Por qué como fundamento último? Yo pienso que Marx dice que las condiciones materiales son las que condicionan todos los demás aspectos de la vida. Yo considero que sí, pero considero que a la misma vez también los demás aspectos de la vida son creadores de ese entorno material. Entonces es como un ciclo, pero la teoría y la filosofía analítica del lenguaje, creo que hoy en día escuchamos muchas frases o palabras que nos resultan un poco disonantes en la política, como palabras que muchas personas dicen que no existen, como por ejemplo la palabra estudiantas, presidenta. Yo opino que en este caso el lenguaje está haciendo una representación de un contexto material que sí es tangible. Por lo tanto, entonces el lenguaje se está acoplando a esa realidad de la cual es co-creadora. Gracias. Sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado en otro momento cuando yo les hablaba de una macrodialéctica que incluiría prácticamente, estamos pensando en totalidades, y cuando hablamos de totalidades no es un pensamiento totalitario porque se parecen en los términos, pero realmente no. O sea, cuando hablamos de la totalidad estamos hablando de una visión holística, integrativa de de la diversidad, ¿verdad? Cuando nosotros nos planteaban el materialismo histórico y dialéctico, nos decían simplemente, y les conté la vez pasada, que cuando yo era estudiante, decía, ustedes tienen que estar viendo todo, porque eran malos docentes también, pero nos decían, ustedes tienen que estar pensando siempre en las clases sociales, o sea, todo clases sociales, la lucha de clases. Entonces,
no todos los fenómenos van a aparecer por la lucha de clases. Incluso recordemos que las clases que no son solo dos, ¿va? Sino planteando, por eso les puse, ¿se acuerdan que se acostumbraron ustedes a ver 3 puntos de vista como mínimo y después X número de contradicciones que pueda tener un fenómeno? Entonces, por eso les decía, a veces tenemos que estar pensando también lo inductivo-deductivo, lo cuantitativo y lo cualitativo, en este caso, lo real y lo simbólico, el idealismo, el materialismo dentro de la misma. Eso sería un pensamiento dialéctico, estar viendo cuál es la contradicción fundamental o cuáles son los elementos, cuáles son sus relaciones principales. Entonces, por eso, por lo difícil que era, obviamente, y que los docentes no entendían eso, era el problema que se tenía en esa interpretación mecanicista del materialismo histórico y dialéctico. Pero igual, cuando estamos hablando que hay condiciones histórico-materiales, da a entender no solo pensar en lo concreto, por eso les decía, el pensamiento semita, el materialismo semita, no se quedaba simplemente con las cosas como materia, sino que estábamos planteando incluso las necesidades materiales que uno tiene para sobrevivir. O sea, es material el agua, en este caso el fresco de tamarindo, que es material y lo subsumo, lo hago parte mía. Cuando lo bebo, cuando el pan lo como, lo integro a mi materialidad. Entonces el comer refuerza la vida, todas las condiciones materiales, o sea, tener un techo, tener un abrigo, cuando hay frío, cubrirme de la lluvia, o sea, todas esas condiciones materiales, obviamente, y esas mismas relaciones que se van dando en un tiempo y espacio, van a condicionar, no determinar completamente, pero sí condicionar incluso mi grado de conciencia. Si yo no tengo necesidades, pues todos los demás no las tienen, pues, o al menos yo desde mi punto de vista puedo decir, bueno, si yo estoy bien, o sea, me lo merezco, o Dios me lo dio, o demás, y si los demás es su problema, o están jodidos es porque quieren, el pobre es pobre porque quiere, o cuestiones de ese tipo que van a interpretar su ser social de acuerdo a esas realidades que ha vivido. Entonces, ahí están los condicionantes sociales que van a condicionar qué tipo de realidad, qué tipo de conciencia tiene la gente, ¿no? Y por supuesto hay conciencias alienadas que se van a identificar con otra cosa. O sea, por eso dicen que el mejor producto del capitalismo es un pobre que defienda al pensamiento capitalista burgués, pues, o sea, porque obviamente va a defender en este caso igual el mestizo, va a defender el criollo. A veces también pueblos indígenas que defienden esa condición, o sea, el pobre que va a defender al rico, mujeres que defienden el machismo incluso. Entonces son parte de esas mismas, como los oprimidos valoran o todavía avalan al opresor, la dialéctica del amo y el esclavo, o sea, como el esclavo todavía admira y ama en este caso al amo. Por eso decía también Malcolm X, si ustedes lo habrán visto en algún otro momento, con esto termino porque no nos va a dar tiempo, decía en un momento, lo que es diferente, lo podemos aplicar en la palabra indígena, lo podemos aplicar para mujeres, lo podemos aplicar para otros grupos sociales en condiciones de opresión, pero él decía, no es lo mismo un negro de finca que un negro de casa. El negro de casa va a decir, amo, nos va bien, ¿va? O sea, vieron la película Django, pero esa era también una exageración también de la parte, pero por decirlo, pero en este caso nos va bien, amo, o sea, comía de la mesa de las obras, pues muchas veces, ¿verdad? De las obras del amo, pero le iba muchísimo mejor que estar el negro de finca. El negro de finca, el esclavo que estaba permanentemente azotado bajo el sol y con condiciones más gruesas. Incluso el negro de casa, como él decía, el negro de casa tiene la posibilidad incluso de aparearse con las empleadas, y aunque después a sus hijos los vendan y demás, como esclavos también, pero en este caso ellos estaban en condiciones diferentes que las de otros. Entonces, por eso dice, muchas veces el negro de casa va a defender al amo y lo va a pelear por esa defensa, por las condiciones, porque no quiere estar
y ni quiere que en otras cambien, ni que maten al amo, porque puede llegar él a caer peor y llegar a ser negro de finca. Entonces, eso lo podemos aplicar acá, el indígena de casa y el indígena de campo, condiciones y demás. O sea, la mujer, en este caso, que está en una jaula de oro, no es lo mismo que la que está viviendo en estas condiciones extremas de pobreza y explotación, etcétera. Entonces, esas partes también lo tendríamos que estar analizando en cada situación concreta. Por eso es que el análisis concreto de las relaciones concretas es difícil, pero es obviamente volviendo a la metodología dialéctica que implica todo esto. Entonces, por eso es más fina, más difícil, más compleja y es más integrativa. Pero ustedes tienen que conocer en este caso, estos mismos paradigmas, ¿no? Estos mismos modelos de planteamiento, los mismos modelos de pensamiento que han condicionado a las ciencias sociales, y no digamos solo a las sociales, sino en términos generales, a los estancos o a las fracciones del conocimiento humano. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a tardar más. Sigamos. Andrea. Acá estoy. Señale las principales características de la fenomenología de Husserl, luego explique cuál es el objetivo final de él y por qué. Una descripción de la conciencia. Es necesario limitarse a describir lo que se presenta en ella sin dejarse influenciar por teorizaciones previas. 2. Intencionalidad de la conciencia. Siempre es conciencia de algo, es decir, siempre está dirigida a un objeto. Oposición al positivismo. Husserl se opone al positivismo, al que acusa de ser responsable de la crisis de la ciencia por haber dejado de lado la fundamentación filosófica. Sí, vean, ya les había hablado algunos elementos de Husserl. Husserl, judío, incluso él lleva a Heidegger a la universidad y después le paga mal Heidegger como buen nazi que era, pero después de eso lo quema y no lo defiende, no le protege, pero a pesar de eso, a su vez Husserl se forma de otro previo que era el brentano, pero como judíos en parte les servía parte de la Torá o esos ejercicios reflexivos que hicieron para teorizar, ¿no? Y por supuesto también se basa en Kant. Kant, igual que en este caso llevándolo también a la fenomenología de Husserl, y que después Heidegger también le agarra un poquito a esto. Imaginémonos una relación del sujeto-objeto, ¿sí? Esta parte que es también de otros pensadores, pero Descartes era uno de esos, o sea, pensar en el sujeto y el objeto de las cosas, a ustedes toda la universidad por lo regular implica eso, que ver al otro como objeto de estudio, ¿sí? Y eso, como ya dijimos, ya había un problema enorme en las ciencias sociales porque el otro no es cosa, o sea, es cosificar primero a los grupos sociales, a los grupos humanos y verlos como cosa, medirlos, cuantificarlos, pesarlos, etcétera, es forma de eso, de verlos como cosa. Pero digamos, si yo estoy viendo que hay una relación como objeto, para simplificarlo, pongámonos a un objeto físico, digamos, este chuncho. Entonces, entre la relación dentro del sujeto y el objeto, hay previo el que yo lo voy a rescatar de su mundaneidad, como tal, y lo voy a rescatar y lo voy a hacer objeto de estudio. O sea, antes me era indiferente, ¿sí? Antes no le había puesto atención, antes me parecía ridículo y demás, o sea, entonces acá les voy a dar el sentido de lo estoy casi humanizando, o sea, hay una tercera vía, o sea, mi intencionalidad le ha hecho ser un ser, o sea, le ha hecho un ente de investigación. No sé si me estoy dando a entender. No, estamos muy fumados. O sea, van a pensar ahora sí que si era esto vino, ¿no? Para que entremos en la sintonía. Vean, en la Matrix, ¿vieron la película Matrix? Mucha de la gente
estaban parte del escenario, ¿sí? Eran parte de mi escenario de vida. O sea, no tienen existencia real, son parte de ese entramado de la Matrix, que es como una esfera de conocimiento, como que estamos metidos en una jaula que es un gran holograma y que las cosas no tienen una existencia real. Vieran que curiosamente yo de mi adolescencia, que es parte que a veces uno cree, también los mismos adolescentes, creer que el otro, las otras personas eran eso, pues, o sea, eran como extras dentro de mi vida, o sea, egocéntricamente uno, ¿no? Como que la vida de uno era un acto, ¿sí? Un acto de teatro, etcétera, donde el otro su existencia era como extra, como secundaria. Pero cuando, o sea, yo sin saber esa parte fenomenológica, ¿no? Pero cuando yo le hablaba a las personas en un momento determinado, o sea, o al menos, o una chica que me gustara, entonces ahí en ese sentido yo de adolescente le sacaba de ese espacio de irrealidad y la hacía, en este caso, la humanizaba para poderla entender a esta persona, ¿sí? Igual hablaba una señora o demás, o sea, esa parte es lo que dice, la intencionalidad, diría Husserl, es la que hace esa parte como una tercera vía, así como hay un sujeto y un objeto, él planteaba, pero está la intención de conocerla y a conocerlo, y eso es lo que lo hace real. Entonces, y yo después obviamente rescato la experiencia como tal que tengo a la hora de conocer al otro. Aunque como volvemos a decir, el pensamiento judío, en este caso, no sionista, pero que también había parte de eso en el momento de entablar con la misma creación de las cosas, ¿no? O sea, es parte también de otra línea que otros como Levinas, otro judío, que va a hablar que la alteridad, la otredad, o sea, como el otro en un momento también me condiciona y me va a hacer reflexión, ¿sí? Y también habla de la responsabilidad, etcétera, una responsabilidad que uno no se puede hacer el loco ante las necesidades. O sea, más que el puro cristiano, que no eran cristianos, pero que retoma el cristianismo, ¿no? En ese sentido de que la necesidad del otro me está interpelando y yo no me puedo, ahí sí que no me puedo hacer el loco. Y tengo que hacer algo, pues, o sea, éticamente ese llamado es parte de eso, que lo va a rescatar, de esa misma parte del anonimato, y en vez de ser simplemente un objeto como cosa, yo la objetivo y le hago sujeto de mi conocimiento o de mi relación, pues, ¿sí? No sé si me di a entender por ahí. Seguimos. Órale. No te escuchamos. ¿Perdón? ¿Sigo con el objetivo o con la siguiente pregunta? Con la siguiente. Ok. ¿Cuáles son los dos momentos que se distinguen en la filosofía del lenguaje de Wittgenstein? Y tengo acá el primer momento, es el Tractus Lógico Philosophicus. En esta etapa el lenguaje es visto como una figura de la realidad. Su propósito principal es describir hechos del mundo, estableciendo una correspondencia entre lo real y el plano lingüístico. Y en el segundo momento tengo investigaciones lógicas. En esta fase, Wittgenstein abandona la idea del lenguaje como figura y lo concibe como un instrumento o una herramienta. En lugar de una única función, el lenguaje comprende múltiples juegos lingüísticos y el significado de una palabra se define por su uso en un contexto determinado. Sí. Vean, si a las cosas, bueno, hubo un tiempo que, ¿se acuerdan? No sé si ustedes habrán visto del Esperanto, como un intento de un lenguaje más lógico y que se intentó hacer, bueno, aunque es muchísimos años, ¿no? Varios siglos que se intentó hacer, después recuperó en el siglo XX otro momento con algunos de querer recuperar un idioma que fuera más universal, más y que fuera más lógico. Yo también les había hablado también como ese intento de los positivistas lógicos de querer llevar a la pizarra
las formas de lenguaje, ¿no? Entonces, había lenguajes que, de hecho, como les mencionaba, que eran un poco más lógicos y hay lenguajes que son menos lógicos, ¿no? Pero que el problema era la existencia, los fenómenos que eran existenciales que no se pueden, en este caso, graficar como tal. Por eso les mencionaba, si mencionamos esto es un objeto eléctrico, o sea, ya le estoy dando dentro de la, y si lo pusiéramos de una vez como un transformador, diríamos, ya entró dentro de nuestro campo de conocimientos, relaciones con otros transformadores, de otros tipos de transformadores, y nos quedamos, bueno, entra entre la carpeta de los transformadores, y entonces yo lo voy a conocer primero como esto, aunque tenga unas formas diferentes, sé que supone otros tipos de conector por un lado y por el otro lado, ¿no? Entonces, ante eso, yo le estoy asignando, obviamente, una forma de entenderlo, mi lenguaje, pero si yo dijera, esto es agua, o sea, ustedes automáticamente dijeran, no, cualquiera diría no, aunque fuera la primera vez que lo vieran, lo primero que uno dice, no puede ser agua. Entonces, porque la palabra agua ya nos refiere comunitariamente, el lenguaje es comunitario, o sea, sin el lenguaje, que todos nos entendiéramos qué damos a entender con algo, la experiencia fuera imposible, o sea, el lenguaje es por eso él decía, mi lenguaje es el límite de mi mundo, porque el lenguaje me determina, me condiciona las formas de que yo pueda entender las cosas. Entonces es mi campo de relación, es mi campo de realidad. En cambio, si la ventaja que ustedes que dominan dos idiomas más fluido, o sea, se dan cuenta que aún, que primero que enriquece su campo, pero no es tanto lo mínimo cuando alguien ha sido nativo, que piensa todo el tiempo en su idioma. Y por eso es importante también, o sea, que los niños tengan primero un idioma materno y que después de eso, obviamente, también puedan aprender otros idiomas, ¿no? En este sentido, como decíamos, Wittgenstein habla de esto, ¿no? O sea, que el lenguaje, en este caso, además de ser comunitario, también me crea cierta identidad y me crea cierta confianza. Que a ustedes les debe pasar que, por ejemplo, que si alguno de ustedes trabaja en un call center y que pueda haber una persona con un nivel más culto del inglés o del idioma que manejen, tendrían un poquito de problemas si les usa palabras más técnicas, más cultas, entonces ahí habría un poquito más de problema, ¿no? O si nos topáramos cualquiera de nosotros con alguien que hablara todo el tiempo en poesía, entonces estaríamos teniendo un poco de problema porque no entra dentro de nuestro campo. Incluso más adelante lo vamos a ver con otros autores que van a ver ahorita, pero que si tenemos un lenguaje, estamos hablando con a veces no sé si les ha pasado, que están hablando con un abogado o algún compañero que está estudiando otra carrera, ya está bien picado y hablando de derecho y nos está hablando y como que uno dice, pues, pero este cuate, ¿qué onda? Porque sus términos son diferentes, no le entiendo. O con un médico que a veces se les olvida y empiezan a utilizar lenguaje técnico y que hace como que uno le entiende a unas veces, otras veces obviamente no le entiende, ¿eh? Y otras veces obviamente, lo primero que tendría que hacer uno es barajémela más despacio o explíquemelo con mi terminología. Eso es lo que Gadamer también hablaba de esa fusión de horizontes que implica ponerse en una horizontalidad del conocimiento. Es por eso es que a veces con campesinos, nosotros como en el campo de lo político, creemos que a veces nos pudieran estar entendiendo o no. No es que sea superior, sino que es diferente. Por eso hablo yo no de jerarquía, muy elevado, como la gente dice elevado, no, está hablando en campos diferentes, o sea, en horizontalidades, pero en frecuencias diferentes, ¿sí? Por eso también decía Paulo Freire, una cosa es hablarle al pueblo, ¿sí? Y otra cosa es hablar con el pueblo, ¿sí? La mayoría de políticos le hablan al pueblo, pero no hablan con el pueblo.
no se puede, no hay formas, criterios y demás que no les permiten poderse entender. No sé si se recordarán ustedes, ahí sí, esa tal vez sí la vivieron cuando Yamatei tuvo una discusión con un representante indígena que le estaba tratando de explicar las condiciones en las que ellos estaban, y el otro soberbiamente, como diciendo yo soy aquí el que manda, pues, y el otro en cierta forma le decía, pero mire, o sea, no le estoy faltando el respeto y demás. Sí, me está faltando el respeto. Entonces, como que eran dos tipos de autoridades, pero él estaba soberbio y obviamente prepotente, el Yamatei. Ya maté a varios. Y en ese sentido, como decíamos, son tipos, aunque estuvieran en castellano, están completamente en formas diferentes. Entonces, volviendo, el lenguaje sí va a condicionar la interpretación de la realidad. Bien, no sé si... Andrea, ¿con quién trabajó, me dijo? Con Ana Lucía. No. No, con Andy Williams Chávez. Si hubiera venido Andy, le hubiéramos dicho a él que se echara la segunda parte, ¿verdad? Pero en este caso vamos a seguir con usted. Sortéeselo a alguien más. Sí, más fácil, ¿va? ¿Ya terminó la primera o no? Sí, de la primera sí solo me faltaba la caracterización de los juegos lingüísticos, que era la última pregunta también, que era parte de ella, y de ahí entramos ya al ejercicio de la lectura. ¿Y qué entendió caracterizar los juegos lingüísticos? Ahí colocamos, permítame, según el momento 2 de Wittgenstein, son las diversas actividades que se realizan con el lenguaje. El lenguaje comprende varios juegos como interrogar, describir, nombrar, y también cada juego tiene sus propias reglas, así como diferentes juegos tienen sus propias lingüísticas, está sometido a sus propias normas de uso. El significado está en el uso. Se conoce como lenguaje cuando se sabe cómo usar las palabras dentro de estos juegos y expresa una forma de vida, ya que estos son una expresión de forma de vida. Sí, eso es lo que yo tengo. Sí, es básicamente lo que acabamos de hablar nosotros con esto de que hay estratos sociales y demás que tienen sus propias jergas. Incluso recordemos que a veces dentro de un mismo idioma, el caló, otros que son parte de estos mismos juegos lingüísticos, dando a entender que tienen sus propias reglas. O cuando ustedes hacían no sé si hablaron jerigonza en algún momento y demás, que ese sería otro de esos mismos juegos lingüísticos, pero él se refería más a estos que tienen que haber reglamentos o códigos para poderse entender, ¿va? O sea, si ustedes están hablando con alguien en Carlo, es otro, en un área, en este caso, marginalizada, tendrían por supuesto, otras interpretaciones, ¿no? Y otros códigos lingüísticos que uno no está en el rollo, ¿no? Pero que, como volviendo, también habíamos hablado, el lenguaje también, esto es un juego más elevado, es como cuando yo les decía, el lenguaje también puede crear realidades. O sea, en este caso, cuando le había hablado del performance, o sea, juegos performativos del lenguaje, en este caso, crean realidad. Si yo les dijera, bueno, si alguien les va a decir a ustedes, si no es que ya se los dijo, y los declaro marido y mujer. O sea, en este caso, bueno, si no hay otras preferencias acaba, pero en términos generales estaríamos diciendo, está creando un lazo, está creando un contrato verbalmente, o sea, cómo la palabra puede crear cierta realidad, ¿sí? Entonces, o en ese caso de ya no te quiero, o sea, implica unas rupturas o que como tal, entonces crea realidad también ese mismo lenguaje. Entonces también son parte del mismo rollo, ¿sí? Un momento, por eso dicen que a veces el amor no muere, solo cambia de lugar, ¿va? Pero es una frase muy bonita. Sucede. Eso sí lo han dicho. O como dice, vean ustedes cómo a veces en la poesía
hay unas contradicciones también dentro de las mismas figuras literarias, o sea, ¿quién no ha muerto de amor varias veces en la vida? O sea, imagínense, si ven ustedes, es una forma de decir morir y vivir, o sea, como no entran dentro del juego de lo que entendemos. Es que lo conocen los hombres como vivir para sufrir, creo yo. Algo había leído al respecto también sobre que eso mismo le da vida, porque puede estar todo desanimado uno y le llega y ya se siente vivo, pero lo mismo te mata al final. Sí, como decíamos, esta parte, ¿verdad? De los hombres, hay un libro que se llama Los hombres que aman demasiado. No, es un libro clásico en el feminismo, es las mujeres que aman demasiado. Pero esa parte del amor romántico y otras cosas, pero bueno, entonces vienen esas contradicciones, como el lenguaje, pero aunque fuera contradictorio, describe realidades, ¿sí? Ahora que los perros ladran, sí, ahora que los perros, algo así decía que, vamos a leer, no le leí bien. Gerardo dice, ahora que los ladros perran. Es ahora que los ladros perran. Ese es un poema, creo que es de Gabriel García Márquez. No sabía. Todo el poema es un juego lingüístico en el que él modifica las palabras, pero no está diciendo nada, pero a la vez entiende exactamente todo el contenido del poema que él está narrando. Ese es otro ejemplo muy bueno. Sí, estoy tratando de recordar que creo que sí. Sí, en parte de eso también, sí, como juegos lingüísticos, ¿no? Tiene algunos parecidos también Benedetti, pero son otros 20 pesos. Pero bien, bueno, después de esta parte cultural y literaria, nos pasamos de nuevo a la realidad. La realidad crítica es importante, o sea, el realismo crítico entendiendo que sí hay una realidad, pero siempre debe estar siendo cuestionada y criticada. Porque como mencionábamos, o sea, espero que les sirva a ustedes ese planteamiento que hacíamos, que separar las realidades con minúscula de la realidad con mayúscula, para entender las que son materiales externas a uno y las que son subjetivas o más internas a uno de las realidades, ¿verdad? Entonces es otro tema, ¿no? Pero bueno, ahora sí, Andrea nos dijo que soltaba si había alguien que les quisiera hacer el favor de que nos lea la segunda parte de la tarea, que sería la lectura, control de lectura número 1, de 2 ejemplos de cada categoría de problemas empíricos y problemas conceptuales. Si quieren solo uno, ¿alguien quiere? Si nadie quiere ayudar a Andrea, le tocaría a Andrea. Continúo yo. Seamos solidarios, Lick. A ver, le vamos a echar la mano ahí a la colega. Bueno. Ya después le cobramos el cafecito, no tenga pena. Vamos a ver, pues, control de lectura número 1. En el primer enunciado tenemos que nos solicitan 2 ejemplos en cada categoría de A, problemas empíricos, y B, problemas conceptuales. Me atrevo porque, como le comentaba ahí con Ana Lucía, estábamos viendo mucho el tema del empirismo. Básicamente, pues, en el área, nosotros tenemos 2, el empírico y el de problemas conceptuales. Y en el empírico lo que nosotros hicimos fue el más común, que es la pobreza. O sea, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel regional o pues en sí una comunidad, ¿verdad? Y número 2, algo que es a pura prueba y error y se basa en hechos reales y que se ajusta a este curso es la participación o las elecciones de los actuales candidatos. Más que se va a dar ya pues en el próximo año el tema de los nuevos partidos, los partidos existentes. Entonces ya tenemos como una prueba, un conteo de qué partidos han estado siendo pues partidos recurrentes, ¿verdad? En el inciso B, con el tema de los problemas conceptuales, nos fuimos a la parte investigativa
y algo que usted y yo platicábamos al inicio, que era, número uno, pues la justicia social, que al final, cómo se traduce o se transforma a lo que hablábamos que era el poder. Para mucha gente el poder puede ser la adquisición o poder adquisitivo, o simple y sencillamente un poder social que es el que le permite a uno poder mover y modificar distintos procesos en las distintas masas. Entonces nos fuimos por esas dos. Ahora, ¿alguien más? ¿Están bien? O sea, ¿qué pusieron? ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, seguimos por cuestiones de tiempo. Vamos, la siguiente. Continúo. No. Si querés, la 2. La 2, ¿son o no excluyentes las 4 categorías expuestas en la lectura de la clasificación de los problemas? Y dependiendo de las respuestas, si son sí o no y por qué. Bueno, nosotros no. Simple y sencillamente porque pues son características o categorías que no son complementarias, es decir, una no depende de la otra. Para nosotros tanto el tema empírico como el raciocinio o la parte pues metodológica no siempre van a ir de la mano. Entonces, respuesta a esa pregunta para nosotros es no. Uh-huh. O son mutuamente excluyentes en términos de metodología de las investigaciones sociales. Uh-huh. Bueno, ahí sí que hay parte de interpretación, ¿no? Sigamos. Número 3, ¿por qué las ciencias del hombre solo plantean, según el autor en este documento, los problemas modestos? Nos costó un poquito, pero le tuvimos que meter un poquito de análisis, porque simple y sencillamente se enfoca mucho en los problemas, en los fenómenos sociales, que según el contexto en los que se presentan, pues son fenómenos sociales complejos, todos son cambiantes y de alguna manera pues son relativos desde el punto de vista de cada individuo o desde el punto de vista de cada contexto por separado. Entonces realmente no permite plantear o responder a un planteamiento de una manera uniforme, sino que pues como lo menciona, cada uno con un punto de vista diferente. Andrea, ¿qué puso usted? Perdón. Ay. No, comiendo. Tranquila, compañera. Tranquila. No, es que fui a traer agua, pero me perdí por donde iba. Juan Carlos, perdón. Siempre seguís en la 2. La número 3. Ay, perdón. Gracias, disculpa. No hay problema. Gracias. Yo puse... permítame. Ok, según el autor, las ciencias del hombre todavía manejan problemas relativamente modestos porque aún no disponen del marco teórico adecuado para poder plantear correctamente las cuestiones más profundas. Bunge explica que cuando el conocimiento que sirve de trasfondo a un problema es escaso o poco desarrollado y los problemas importantes solo pueden formularse de manera vaga, lo que dificulta su resolución. Sí, cuando veamos, por ejemplo, con Feyerabend y otros autores que plantean, o el mismo de Lakatos, que también hablan un poquito de estas cinturones de temas y de gente que los defienda, vamos a ver un poquito más amplio esta parte, pero sí, ahí están estos condicionantes sociales, sí. ¿Seguimos? Piquémosle, por favor. La número 4, ¿cuáles son las condiciones para que un problema tenga la propiedad de ser un problema científico bien formulado? Autor resume las condiciones necesarias y suficientes para que un problema científico esté bien formulado. Debe existir un cuerpo de conocimiento científico donde el problema pueda insertarse para ser tratado. El problema debe ser bien formulado, formalmente cumpliendo con exigencias lógicas. También debe estar bien concebido, lo que significa que su trasfondo y sus presupuestos no deben ser falsos. También tiene que estar delimitado, ya que un planteamiento que no sea progresivo y paso a paso no es científico. Deben poder hallarse las condiciones de existencia y unicidad de la solución.
¿Esto les sirve y les ha servido en comparación a sus informes de tesis o están un poquito diferentes sus informes de tesis? Yo antes fui coordinador de metodología en el gobierno de Mike, pero después con los cambios ya no, pero no sé si hubo algunas modificaciones en la estructura de presentar hasta cierta forma sus trabajos. No sé si hay alguna relación de esto con el que están haciendo. Este orden que les están planteando acá en la página desde las 138. Formular el problema con claridad, identificar los constituyentes, describir los presupuestos, localizar el problema, seleccionar el método, simplificar, analizar el problema, planear, buscar problemas análogos resueltos, transformar el problema, exportar el problema, controlar la solución. ¿Algo de eso? Tan puntualmente, no, a mí no. Yo, o sea, sí, un poquito muy generalizado, pero no tan a detalle. Yo fui más como pues, definir el objetivo. O sea, tiene que ser claro qué base vamos a utilizar para poder investigar. La más importante es si es investigable o es cuantificable o si es soluble. Y por último, si tiene alguna relevancia su objetivo final en cuanto al método de investigación. A grosso modo, así un pincelazo. ¿Alguien quiere compartir más? Pero usted se refiere a la metodología o a la estructura que está solicitando la escuela. ¿También? Sí, está bastante apegado. Yo me imagino que sí, igual, y no creo que hayan hecho grandes cambios. Bueno, yo no sé si ustedes están viendo, ¿llevan variables? ¿Llevan hipótesis? Sí, lo llevamos. Es que fíjense que, bueno, según yo utilizaba y recomendaba muchas veces que para política entraran al estudio de casos, pero además del estudio de casos, hay una tendencia a nivel mundial, o sea que de hecho las hipótesis en ciencias sociales prácticamente no son comprobables. Entonces, a veces esos intentos que se quieren hacer cuasi experimentales no cuadran. Entonces uno utiliza proposiciones fundamentadas o esas mismas preguntas de investigación más que propiamente como hipótesis. Porque en las ciencias sociales no puede uno controlar prácticamente las variables. Son demasiado amplias y uno no tiene, como habíamos hablado, que los seres humanos somos sistemas abiertos. Y por lo tanto es muy difícil establecer ciertos determinantes que a veces se piden en las investigaciones, abusando en este caso, medidas o que son parte de una investigación más cuantitativa, cuando al final de cuentas casi siempre van a tener que usar ustedes una mixta, pero solo para ponernos en contexto. Si no hay otro comentario, seguimos. Huyamos hacia adelante. Una más y ya no nos da tiempo. No sé, pero en mi documento solo tengo la pregunta, la número 5, pero no la respuesta. ¿Me puedo pasar a la otra o alguien más que la... ¿Alguien la quiere contestar? No, la rifamos. ¿Cómo se define un sistema teórico? Con la licenciada ahí, Rodríguez Paz, dijimos que es un conjunto de conceptos bien organizados, bien estructurados, que contienen leyes e hipótesis para poder así explicar una predicción del fenómeno en estudio, bajo un marco científico. Sí, recordemos que la predicción en sistemas sociales es prácticamente imposible, pero les voy a llevar hasta el extremo. Pues. Bueno, de todos modos, es que un matemático, por más que quiera hacer un físico, que quisiera hacer realmente una investigación y que pudiera decir,
va a llegar a ser probable, probabilidades, no va a llegar a certezas ni el control como tal. Solo con un ejemplo es que si alguien desde una pendiente tira una piedra y va a ir rebotando en el camino, o sea, la predicción dónde va a caer no lo puede saber. Él va a hacer un cálculo de probabilidades. Es igual que las formas de establecer el clima, por ejemplo, más de 3 días, 3 a 5 días, más allá es muy difícil que se puedan hacer. Entonces, esos niveles de certeza, el ser humano no los puede controlar, ni en las ciencias físico-biológicas y muchísimo menos en las ciencias sociales. Pero es parte de que ustedes también vayan conociendo esos límites del conocimiento que se plantean. Bueno, una más y nos vamos. Aquí, de un ejemplo de un fenómeno hecho social y plantea en cada una de las 10 subcategorías las preguntas pertinentes. Acá, ¿cómo se describe la descripción escolar? Pusimos como ejemplos cuáles son los casos típicos de deserción, la mitad de año, o factores relevantes, qué factores dependen de la deserción, en el ámbito de la relación, quiénes son los que desertan, cómo se analiza esta deserción escolar, planteamiento del problema, tenemos que ver la definición, medición, no sé si así es, cómo se interpreta también esta misma, por una estática, cinemática, dinámica y así, pero no sé si está bien eso. Uh-huh. ¿Qué pusieron los demás? ¿A nadie? Bueno, dejémosla. Está básicamente bien. ¿En qué consisten los problemas filosóficos? De una vez la 8. ¿Cuáles son sus principales características? La 8. Permítame, que esto no sé. Nosotros pusimos consisten en cuestiones sobre el sentido común, la validez y fundamentos sobre la ciencia, algunas características que son abstractos, como usted decía, no suelen ser 100% comprobables o resueltos y plantean dudas universales al finalizar un estudio. Sí, vean, cuando vemos, ¿perdón? No, dele. Cuando veamos, yo les he sugerido, les he planteado a Susana Kramer que utiliza filosofía con bases más experimentales o científicas, y entonces es otra escuela de la filosofía, y de igual manera no todas las filosofías, como dijimos, están en la pura teoría, sino también hay filosofía de la praxis, o sea, es reflexión sobre la acción, ¿verdad? Entonces son elementos solo para ponernos en contexto. Abran sus cámaras, para la foto. Y bueno, van a leer los capítulos, hacer un pequeño resumen para el próximo, ¿verdad? Para la otra clase. Para los otros dos. Pero vamos bien. Y los que no participaron, se les pide que participen más, ¿verdad? Para la próxima. Vamos entonces. Foto. Raúl. Bueno, Jonathan y Gerardo. Sigue sin acceso Raúl y Gerardo, faltaría entonces también. Menos seriedad. Por lo menos sonrían. Cuídense. Nos vemos. Gracias, Lick. Adiós.